Una empresa con 3.000 millones en efectivo decidió moverlo todo a Bitcoin. Un país entero cambió su modelo económico. No por moda, no por codicia, sino por miedo. Miedo a quedarse fuera. Miedo a perder el control. Miedo a seguir esperando mientras otros ya estaban dentro. ¿Y usted cree que ya es tarde solo porque el precio está en su máximo histórico? Porque las verdaderas oportunidades no dependen del precio. Dependen de lo que ya está ocurriendo, aunque nadie lo esté diciendo en voz alta. Y cuando por fin se vuelve evidente para todos, ya es demasiado tarde para usted. A mí me costó entenderlo. Yo también pensaba que podía esperar, que aún había tiempo, que cuando el mercado se calmara, cuando viera señales más claras, entonces sí tomaría una decisión. Pero mientras tanto, algo más estaba pasando. Muchas empresas ya se estaban posicionando en silencio. Los países que yo creía inestables ya habían hecho su apuesta, y los millonarios que nunca hablan ya habían comprado, en silencio, sin que nadie lo notara. Y eso es lo que quiero mostrarle hoy. No el precio, no una predicción, sino lo que ya está ocurriendo frente a sus ojos, aunque usted aún no lo vea con claridad, porque el dinero inteligente ya tomó su decisión, y si usted todavía no ha tomado la suya, este video puede cambiar su forma de ver todo. Empecemos por lo más difícil de aceptar. La mayoría de personas nunca ven la oportunidad cuando está frente a ellas. Quieren certezas, quieren gráficos, quieren expertos que les digan cuándo entrar. Pero así no es como funciona el juego. En el mundo real, los ganadores no esperan pruebas. Se posicionan cuando todo parece confuso, cuando hay ruido, cuando los demás dudan, y por eso ganan. El tren nunca anuncia que va a salir, simplemente arranca, y usted tiene dos opciones: estar dentro o quedarse afuera en la estación mirando cómo se aleja. ¿Sabe quiénes están comprando ahora mismo mientras usted espera? Strategy, El Salvador, Tesla, Fidelity, BlackRock. ¿Les suenan familiares esos nombres? La mayoría de las personas actúa cuando ya es demasiado tarde, cuando los titulares lo confirman, cuando su vecino le habla de ello, cuando ya subió un 300%. Pero para entonces, la verdadera oportunidad ya pasó. Lo que queda es solo el eco de lo que pudo haber sido. Y lo peor es que esto no es nuevo, es la historia de siempre. Una historia que se repite porque está incrustada en la psicología humana. El sistema lo entrenó para moverse solo cuando otros se mueven, para validar su decisión con la aprobación social, para no parecer el raro, para esperar confirmaciones. Y lo que no le dicen es que las verdaderas oportunidades no traen manual, no vienen con garantías, ni con titulares, ni con fechas exactas. Vienen disfrazadas de riesgo, de muchas dudas, de ruido, de incertidumbre. Y por eso casi nadie las ve, porque casi nadie se entrena para mirar donde aún no hay luz. Mientras tanto, el dinero inteligente no espera, se posiciona, actúa cuando nadie entiende. Y por eso ganan, no porque adivinen, sino porque están dispuestos a actuar antes, incluso si el resto del mundo los llama locos. ¿Y si el tren ya está en marcha, pero usted sigue en la estación? Michael Saylor no es un tuitero, ni un influencer. Es el CEO de una empresa pública que cotiza en la bolsa. Una empresa con millones en reservas. Una empresa que no podía equivocarse. Y sin embargo, cuando descubrió Bitcoin, hizo lo impensable. Convenció a su junta directiva de mover las reservas de caja a un activo que nadie entendía. Un activo que la mayoría aún consideraba arriesgado, volátil, experimental. Y lo hizo no por especulación, sino por supervivencia. Saylor entendió algo que pocos están dispuestos a aceptar: que el dinero fiat estaba muriendo, que mantener efectivo en el balance era como ver cómo se desintegraba centavo a centavo, dólar a dólar, noche tras noche, mientras la inflación mordía silenciosa, pero sin parar. Y encontró en Bitcoin una salida, una nueva forma de conservar valor, una nueva forma de almacenar energía económica, una herramienta para proteger el trabajo de toda una vida, de toda una empresa, de toda una generación. Hoy, Strategy tiene más del 1% de todos los Bitcoin en circulación, y no han vendido ni uno solo. No hacen trading, no compran para vender, compran para mantener.
compran para resistir. Compran siempre que pueden, mientras usted tal vez vende por miedo. ¿No es irónico? Si ellos con millones en juego compran en silencio en cada retroceso, porque usted entra en pánico cuando el precio baja 10%. Un país entero, con su historia, su moneda, su gente, su futuro, decidió apostar por una nueva forma de dinero. En 2021, El Salvador hizo historia. Declaró a Bitcoin como moneda de curso legal. Empezaron a acumular satoshis con parte de sus reservas. Y desde entonces han usado ese capital para financiar hospitales, escuelas, infraestructura pública. Mientras el FMI los amenaza. Mientras la prensa internacional se burla. Mientras otros países observan desde lejos. Pero El Salvador no espera aprobación. Ya se lanzó, ya tomó posición. Y lo más importante, no compran para vender, compran para tener soberanía, para tener control, para que su pueblo no dependa de un dólar que se imprime sin límite, para tener una salida antes del colapso. ¿Y usted está actuando con más miedo que un país entero? ¿Está esperando más validación que un gobierno soberano? Porque si un país con toda su economía en juego ya se lanzó al agua, ¿qué le impide a usted dar un pequeño paso? Tal vez no es miedo al riesgo, sino miedo a estar solo en la decisión. Mientras los titulares hablan de meme coins, de regulaciones, de caídas momentáneas, las instituciones ya se movieron, sin hacer ruido, sin hacer anuncios virales, sin celebrarlo en redes, solo con acciones concretas. Tesla tiene Bitcoin en su balance. BlackRock solicitó un ETF con custodia real. Fidelity ya permite comprar Bitcoin desde sus cuentas. Y eso no lo hacen por curiosidad, lo hacen porque entienden algo profundo, que la infraestructura financiera del siglo XXI ya no será como la del siglo XX, que quien no se adapta, desaparece, que tener exposición a Bitcoin ya no es una extravagancia, es una estrategia de supervivencia. Y lo más revelador es esto, ninguno de ellos vendió, ni Tesla, ni Fidelity, ni BlackRock, siguen comprando, siguen acumulando, en silencio. Mientras usted espera más confirmaciones, ellos ya confirmaron con acciones. Ya están dentro. Lo que se dice en voz baja suele ser lo más importante. Y hoy, el dinero grande está hablando muy, muy bajito. El sistema le enseñó a desconfiar de todo lo que no controle. Le enseñó que si no está en un banco, no es seguro. Que si no tiene respaldo en gobierno, es peligroso. Pero mientras usted duda, el dinero inteligente se mueve. Y cuando el público lo entienda, ya será tarde, porque el capital no espera. Mira atrás, 1971. Estados Unidos abandona el patrón oro. Los más sabios compraron oro cuando todos lo rechazaban, cuando parecía una reliquia sin uso. Y años después, fueron llamados visionarios. Amazon en 2001, después del crash de las .com, la acción valía apenas unos $. Quienes entraron en medio del miedo, hoy están retirados. Literalmente, millonarios, llamados genios. Pero en ese momento nadie los aplaudía, nadie los entendía. Eran solo personas que sabían mirar más allá del pánico. Bitcoin en 2011 era considerado dinero de nerd, moneda de hackers, una moda pasajera. Hoy cada satoshi vale más que muchas monedas nacionales. Y sin embargo, la mayoría sigue esperando más pruebas, más señales, más confirmaciones. Como si la historia tuviera que pedir permiso para repetirse. Pero la historia no repite frases, solo patrones. Y este patrón ya lo vimos antes. No se trata de entrar perfecto, se trata de entrar antes de que la oportunidad deje de estar disponible. Porque cuando todos lo vean claro, ya no será barato, ya no será temprano, ya no será revolucionario, será obvio. Y lo obvio nunca es rentable. No necesita adivinar el piso, solo necesita estar dentro antes de que se cierre la puerta. No está solo. Miles de personas ya entendieron esto antes que usted. Personas que compraron Bitcoin cuando valía $1,000 o $10,000 o incluso $50,000 y no lo vendieron, porque no entraron por codicia, entraron por visión. Personas que no son millonarias, que no tienen cargos importantes, que no son expertos, pero tienen algo que la mayoría no, una convicción construida en medio del ruido. Mientras otros esperaban noticias, ellos acumulaban. Mientras otros miraban gráficos,
ellos construían estrategia. Mientras otros buscaban la próxima altcoin, ellos seguían comprando satoshis. Y hoy no tienen certezas, pero tienen dirección, tienen propósito, y eso los hace libres. No necesita ser ningún experto, solo necesita estar despierto cuando otros aún están dormidos. Esa es la pregunta que me hice un día, y me golpeó como un ladrillo en la cara, porque siempre hay una excusa para esperar, siempre hay un argumento para postergar. Está muy caro, seguro baja, no es un buen momento, voy a esperar al próximo ciclo, voy a investigar un poco más. Y entre frase y frase, se me iban los meses, se me iba el tiempo, se me iba el salario, hasta que un día me di cuenta de algo brutal. Nadie me iba a avisar cuando el momento ideal llegara, porque no existe. Lo único real es la decisión hoy. Con miedo sí, pero también con coraje, porque si espero sentirme listo, nunca lo estaré. Y si usted no actúa hoy, mañana va a mirar atrás y va a desear haberlo hecho. Porque el día que todos lo entiendan, ya no habrá entrada barata, ya no habrá acumulación paciente, ya no habrá posibilidad de construir una salida tranquila. Solo quedará entrar, tarde, en pánico, por presión social, pagando el precio de la indecisión. Y eso es lo más irónico de todo. La mayoría no quiere sentirse el último en enterarse, pero al esperar confirmaciones, terminan siendo justo eso. Los últimos en entrar, los últimos en actuar, los últimos en despertar. Imagine que cada decisión que no tomó le entregará un recibo, un papel que diga, este fue el precio que pagó por no actuar, un recibo por haber esperado, por haber vendido por miedo, por haberle hecho caso al noticiero, por haberle preguntado a alguien que ni siquiera entendía de qué se trataba. Y ese recibo no dice menos 10%, dice menos 5 años de libertad, menos una oportunidad de independencia, menos la posibilidad de proteger a su familia cuando más lo necesitaba. Ese es el verdadero precio, y es mucho más alto que cualquier caída en el mercado. El precio se ve en dólares, pero el costo se mide en tiempo perdido, en libertad no conseguida, en decisiones que no volvió a tener. Gana quien actúa primero. Hoy hay millones de personas que ya han escuchado hablar de Bitcoin. Lo han visto en Twitter o X, en TikTok, en las noticias, incluso en los bancos. Pero verlo no es lo mismo que actuar, porque si lo ve pero no hace nada, es como si nunca lo hubiera visto. Como si toda esa información no sirviera de nada. Porque el conocimiento no sirve si no se convierte en decisión, si no se convierte en posicionamiento, si no se convierte en una estrategia real. Y cada día que pasa sin actuar es una oportunidad más que otro sí está aprovechando. Porque mientras usted piensa, alguien compra. Mientras usted duda, alguien acumula. Mientras usted espera, otro se prepara. Y ese es el juego real. No es quien ve primero, es quien actúa antes de que lo entienda todo el mundo. No está viendo este video por casualidad. Está aquí porque algo dentro de usted ya sabe que no puede seguir esperando. A día de hoy, una empresa movió sus reservas completas a Bitcoin. Un país lo declaró moneda legal. Y los millonarios que nunca aparecen en entrevistas ya compraron. No para especular, no para vender. Compraron para no quedarse fuera. Y mientras usted espera más señales, más titulares, más seguridad, esa oportunidad silenciosa se desvanece. Porque cuando la mayoría se dé cuenta, ya no habrá camino abierto. Solo un archivo en la historia. Solo un recuerdo colectivo de lo que fue una vez posible. Y usted tendrá que hacerse una sola pregunta. ¿Dónde estaba yo cuando aún era temprano?